Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de uroanálisis de la práctica profesional de bioquímica nivel 2. En esta oportunidad vamos a estar abordando lo que significa y lo que comprende el término uroanálisis y cuál es la importancia de una adecuada toma de muestra, en este caso muestra de orina, y luego vamos a abordar su análisis físico hasta físico-químico. Entonces vamos a comenzar. A continuación, en la siguiente diapositiva vamos a comprender lo que es o lo que significa el término uroanálisis. El uroanálisis es una parte integral de los exámenes rutinarios en todo laboratorio clínico. Su utilidad en la obtención de importante información, como el diagnóstico de enfermedades de los riñones, también podemos monitorear afecciones a nivel de hígado, podemos monitorear o ayudar al diagnóstico de desórdenes metabólicos, así como darle continuidad o monitorear la efectividad en el tratamiento de problemas crónicos. Entonces vemos que el término uroanálisis describe un perfil o grupo de pruebas que tienen o que nos van a permitir tener la capacidad de detectar alguna enfermedad renal, tracto urinario o sistemática. Es lo que dice aquí en la diapositiva. Desde el punto de vista de los procedimientos médicos, la orina se ha descrito como una biopsia líquida, ¿ok? Se puede obtener de una forma indolora. Y para muchos puntos de vista, es la mejor herramienta de diagnóstico no invasiva de la que dispone el médico. Para satisfacer tales objetivos de una adecuada toma de muestra y por supuesto un adecuado reporte por parte del laboratorio, se requiere de el cumplimiento de dos condiciones generales. En primer lugar, una adecuada obtención de la muestra proveniente del paciente con una indicación médica bien dirigida, Obviamente esta adecuada toma de la muestra va a comprender que el paciente esté bien documentado acerca de cómo va a tomar la muestra, en el caso de que sea el propio paciente quien tome la muestra. Y la segunda condición es un uroanálisis, ¿verdad?, llevado a cabo con procedimientos adecuados, correctos, estandarizados y bien realizados. Para hablar de las técnicas de recolección de la muestra de orina, debemos primero tomar en cuenta de que ya estamos abarcando lo que es la etapa preanalítica. Y esta etapa es sumamente importante, bueno, todas son importantes, pero en este caso nosotros como agentes dentro del laboratorio no tenemos una participación directa en la recolección de la muestra. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las diferentes técnicas que se pueden desarrollar para que podamos tener una muestra de orina en el laboratorio. En primer lugar está la micción espontánea. En este caso estamos hablando de un paciente adulto que puede orinar sin ninguna complicación médica. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de que hay que desarrollar una serie de pasos que el paciente debe tener muy claros para que esta recolección sea oportuna y podamos nosotros tener resultados que de verdad equivalen al estado físico del paciente. Vamos a dividir los pacientes. Si nos encontramos con un paciente masculino, debe lavar sus manos con agua y jabón antes de obtener la muestra. Debe retraer la piel del pene y lavar la salida de la uretra con una toalla mojada o con pura agua. Repito, toalla mojada, no toalla húmeda. Luego limpiar y secar con una toalla seca. Dejar salir el primer chorro a la taza del baño y luego depositar la siguiente porción en el frasco. Estamos hablando de examen de orina completa. Esta es la primera orina de la mañana. Cuando hablamos de la primera orina de la mañana nos referimos a la que es a partir de las 6 de la mañana
en caso de que el individuo se levante a esa hora, o es la que se toma en cuanto inmediatamente de que tuvo unas 8 horas de reposo, mínimo son 4 horas de reposo que tuvo que tener ese individuo, es decir, que ese individuo no durmió en toda la noche, no tuvo como mínimo 4 horas de reposo. De aquí no estamos hablando de la primera orina de la mañana. Entonces, cuando vamos a hablar ya de una paciente femenina, esta paciente debe lavarse las manos, debe enjuagar sus partes íntimas, luego separar los labios mayores, miccionar, dejar que la primera parte caiga sobre la taza del baño, y luego en la continuidad del chorro, pues introducir debajo del chorro el recolector de orina hasta que se llene unas 3/4 partes del recolector. Luego tapar adecuadamente, y rotular. Esta parte es muy importante porque la forma de rotular esa orina esté debidamente identificada y que no podamos confundirla con otra. Un error particular o frecuente de los pacientes es que tienden a rotular la orina en la tapa, y realmente las orinas se rotulan en el frasco. Debe contener como mínimo el nombre y apellido del paciente con su número de cédula. ¿Por qué? Porque pueden haber 2 Luis González, pero esos 2 Luis González no deben tener el mismo número de cédula. Entonces es un punto importante que debemos resaltar. Estamos hablando que es el primer chorro, en fin. Cuando ya nos vamos, les recordaba que la micción espontánea, estamos hablando de un paciente adulto que no tiene ninguna sintomatología o condición clínica que le impida tomar una micción espontánea, tomar la muestra de orina a través de la micción espontánea. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un neonato? Entonces aquí es la segunda imagen que tenemos. Debemos valernos de una bolsita de recolección de orina, y en ese momento, en el caso del niño, vamos a lavar todo lo que es la base del pene. En el caso de la beba, vamos a lavar lo que es los labios mayores con suficiente agua, y luego adherir la bolsa. Sabemos que en la abertura de la bolsa hay un papel sintético que se va a adherir, a pegar a la piel del bebé. En el caso del bebé masculino, pues debe estar adherida a la base o al tronco del pene, y en el caso de la beba debe estar adherido a los labios mayores. Esta bolsa obviamente se va a cubrir con el pañal, disculpen el ruido, se va a cubrir con el pañal, y se debe tener máximo 2 horas. Si al cabo de 2 horas el bebé o la bebé no ha hecho pipí, debe cambiarse la bolsa, porque debemos evitar alguna contaminación con la flora normal de la piel. Entonces supongamos que ya el bebé pudo hacer pipí y ya tenemos muestra dentro de la bolsa. Debemos retirar lentamente, mientras una persona sostiene al bebé en posición horizontal, sostiene con su mano en el torso del bebé. Otro ayudante puede retirar la bolsa de manera lenta y segura para luego colocarla dentro de un recolector de orina y rotularlo, como ya les indiqué, en el envase, más no en la tapa. Otro tipo de muestras, es, y como lo vemos allí, es el cateterismo, ya que estamos hablando de que interviene un personal médico. Retrocedo. En la toma de muestra neonatal, quienes intervienen principalmente son papá y mamá, a menos de que el bebé esté hospitalizado, y puede intervenir la enfermera. En la primera toma de muestra, que es la micción espontánea, quien va a intervenir es el paciente, a menos de que sea una niña o un niño pequeño, 4, 5, 6 años, que ya tenga control, pero que su mamá o su papá pues lo puedan auxiliar o puedan coordinar, verificar cómo está siendo tomada la muestra.
Pero ya en este tercer tipo toma de muestra, como es el cateterismo, ya que estamos hablando de una participación del personal médico, o sea, enfermera, médico. Entonces aquí nosotros no podemos hacer mucho. Estamos hablando de un paciente, está sondado, ¿ok? Sondeado. Y lo que podemos ver es cuánto tiempo tuvo la orina en esa sonda, verificar cuál es el color de la orina, si hay presencia de hematuria o tiene un color rojizo, que podemos evidenciarlo de manera macroscópica. Investigar si hubo una toma de muestra traumática. Repito, en este caso solo podemos, bueno, en todos los casos, lo que podemos hacer es investigar, pero seleccionar las preguntas de acuerdo al tipo de muestra. Si sabemos el procedimiento, ¿verdad? Que en este caso se hace un cateterismo a través de la uretra, bueno, vamos a saber cuáles son los factores que pueden alterar o pueden conducirnos a un falso reporte o un falso positivo, como por ejemplo la presencia de hematuria, una proliferación bacteriana debido a que la muestra permaneció mucho tiempo en la sonda, etcétera. Y tenemos también la punción suprapúbica. Aquí estamos hablando de un paciente en el cual de verdad se quiere descartar cualquier vía de contaminación, bien sea por la uretra, ¿ok? A través de la sonda, a través de la emisión espontánea, aunque ya aquí generalmente hablamos de un paciente que pudiera estar hospitalizado, entonces se da la punción directamente a la vejiga, ¿ok? Aquí ya estamos hablando de una muestra que no debe tener ningún agente externo contaminante. Por lo tanto, lo que se reporta debe ser sugestivo a lo que realmente es la condición física, posiblemente patológica del paciente. Este tipo de toma de muestra la indica definitivamente el doctor. Nosotros, como agentes de laboratorio, ustedes como futuros bioanalistas solo tienen la potestad de investigar, indagar cuál es el posible diagnóstico del paciente, cuál fue el método a través del cual se tomó la muestra, si se tomaron en cuenta todas las instrucciones, cuánto tiempo tiene de tomar la muestra. Y hablando de esto, bueno, hay unos cuantos criterios que son de rechazo para las muestras, y es como por ejemplo si la muestra tiene más de 2 horas de haber sido emitida o tomada, ¿ok? Y de paso fue conservada o transportada a temperatura ambiente. También si la muestra fue obtenida después de una ingesta exagerada de líquidos, como por ejemplo que el paciente se estuvo preparando para una ultrasonografía. Sabemos que cuando, por ejemplo, nos vamos a hacer un ecograma pélvico, debemos tomar abundante líquido. Entonces aquí ha habido una ingesta exagerada de líquido. Por lo tanto, si luego de esta preparación el paciente ha de tomarse la muestra, pues esto es un criterio de nosotros para rechazarlo. Otro criterio debe ser un frasco mal etiquetado, que la muestra sea visiblemente contaminada, que contengan una contaminación u olor fecal. Puede ser también de que la condición de la paciente, en el caso de las mujeres, si se encuentra en el ciclo menstrual, no es un momento idóneo para tomar la muestra. Por lo tanto, este tipo de muestras deben ser generalmente rechazadas a menos que haya una condición crítica a nivel de la sintomatología de la paciente, que haya sido reciente una relación sexual. Esto aplica para pacientes femeninos y pacientes masculinos. Entonces es importante que nosotros sepamos que en la fase preanalítica nuestro alcance y nuestro radio de acción debe estar enfocado primero a la observación de la muestra y segundo a la entrevista con el paciente o con el personal médico que tomó esta muestra de orina. Recordemos que esta es una biopsia líquida y que vamos a encontrar en el análisis físico-químico y luego en el análisis microscópico. Repito, el análisis microscópico no tiene nada que ver con este tema, pero sabemos que es una de las etapas de uroanálisis.
vamos a tener allí diferentes elementos y debemos verificar de que estos elementos sean o estén presentes dentro del paciente y no que sean unos elementos externos que nos arroje o que ocasione que hagamos un reporte que puede ser un falso positivo. Como podemos ver en esta diapositiva, ya estamos viendo cómo es la recolección de la muestra en una paciente femenina o en un paciente masculino. Podemos ver del lado izquierdo, esto para reforzar lo que les decía anteriormente, como la mujer debe separar los labios mayores ya previamente lavados con abundante agua, ya previamente se ha lavado las manos con agua y jabón, cómo debe separar sus labios mayores para tomar la muestra. Esto es importante porque eso nos va a permitir eliminar cualquier factor de contaminación, más que todo lo que se refiere a la flora vaginal. Y del lado derecho vemos también el procedimiento, cómo el paciente masculino debe tomar la muestra. Este tipo de muestra es micción espontánea. Ya les dije que esto lo toma directamente el paciente. Estamos hablando de un paciente adulto o un niño, pero que ya tiene control de esfínter, y un paciente en condición relativamente normal, que está capacitado para hacer una micción espontánea como tal. Ya cuando tenemos la muestra de orina en el laboratorio, entonces vamos a comenzar con la preparación de la muestra. ¿Ok? Esto debe hacerse dentro de las 2 horas, dentro de las 2 primeras horas de emitida la muestra. ¿Ok? Después de estas 2 horas va a haber un deterioro, ¿verdad?, que va a experimentar la orina, y eso va a incluir destrucción de leucocitos, eritrocitos, proliferación de bacterias, denigración bacteriana de la glucosa, aumento del pH, entre otras cosas, como formación de amoníaco, como resultado de la degradación bacteriana de la urea, oxidación de la bilirrubina y del urobilinógeno. Por lo tanto, es necesario comenzar el análisis de la muestra dentro de las 2 horas de emitida la muestra de orina. El primer paso es visualizar, aunque como ya se supone que tenemos dentro del laboratorio la muestra de orina, quiere decir que esta muestra y este recolector de orina ya cumplió con los criterios necesarios para que nosotros la aceptemos dentro del laboratorio, ¿ok? Como que esté debidamente rotulada, una entrevista directamente al paciente o a quien traslada la orina, personal médico, etcétera. Entonces, el primer paso aquí es homogeneizar la muestra de orina. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la orina es una suspensión coloide en la que hay partículas suspendidas, o sea que ellas no están distribuidas uniformemente. Entonces, el tiempo que pasa entre la recolección de la muestra y el análisis de dicha muestra, sucede que los elementos más pesados, como cilindros, células, cristales, etcétera, se depositan en el fondo del frasco. Por lo cual, al homogeneizar, ¿ok?, por el método de inversión, como podemos ver en el gráfico o el dibujo que está en la parte de arriba, vemos el recolector de orina siendo mezclado por inversión. Este paso de homogeneización es un paso de vital importancia para la representatividad de la alícuota que se separa para su análisis. Y hablando de la alícuota que vamos a separar para el análisis de la muestra, el volumen de la alícuota es bastante importante. Estamos hablando de que debe ser aproximadamente entre 10 y 12 ml. ¿Ok? Esto es por el tema de la estandarización y la representatividad del conteo que vamos a hacer, más que todo a nivel microscópico. Entonces, para trabajar con un volumen de 10 o 12 ml, en tubos convencionales, en el caso de que no tengamos tubos especiales para las orinas, para la muestra de orina, si tenemos un tubo convencional, que es el común denominador en los laboratorios, se debe utilizar un tubo de 15%, ¿ok? Ya que en los tubos de 13% solo se pueden depositar de 7 a 7.5 ml, y en este caso, en el tubo de 15 por 100 milímetros, podemos depositar de 10 a 12 ml. Si utilizáramos un tubo de 13%, ¿ok?, esto va a causar
un error de hasta 30% en lo que va a ser en la cuenta microscópica, que es lo que les está. ¿Okay? Una vez que nosotros mezclamos, homogeneizamos esta muestra, la trasvasamos al tubo de ensayo y por supuesto allí vamos a comenzar a ver ciertos aspectos físicos o ciertas cualidades o determinaciones físicas, como lo es el aspecto de la orina y su respectivo color. La mejor forma de comparar el aspecto, dejando claro que el aspecto normal de la orina es límpido, es observando, ¿verdad?, con un fondo opaco y que haya una incidencia angular del rayo de luz que permita iluminar y contrastar los elementos que están dispuestos o suspendidos dentro de la orina, es decir, colocarnos en un sitio donde haya suficiente luz, artificial o natural, y colocando frente a nuestros ojos, el tubo de ensayo, haciendo que la luz atraviese el tubo de ensayo, pero sin embargo colocando de fondo algún objeto, puede ser una lámina de las que utilizamos en la parte de inmunología, que tienen un fondo negro opaco, y eso me va a permitir a mí observar si hay partículas o no suspendidas en la muestra de orina, y por supuesto vamos a determinar qué aspecto es, si es un aspecto límpido, si es ligero turbio o es un aspecto turbio. También podemos observar la turbidez a través de un fondo blanco, pero es importante que haya o que estemos en una fuente de luz, buscar el espacio más iluminado del laboratorio. Otro aspecto macro, que vamos a abordar en otra diapositiva que viene a continuación, va a ser el color de la orina. Sin embargo, aquí estamos hablando en esta diapositiva de un examen físico. Aquí ya observamos cómo comenzamos a utilizar lo que es o lo que son las tiras reactivas. Las tiras reactivas tienen zonas, valga la redundancia, reactivas. Y estas zonas reactivas representan en una pequeña tira de material plástico de fácil manejo, ¿verdad? Y nos va a permitir o van a servir como vehículo para la impregnación simultánea de las zonas reactivas respectivas, ¿verdad? Para determinar 10 parámetros que son los que se reportan en la orina. Cuando pasa el tiempo necesario para que se completen estas reacciones químicas y enzimáticas dentro de cada zona reactiva, se van a desarrollar colores característicos por la presencia de reactivos cromógenos. El color que se desarrolle y su intensidad son representativos por la presencia y la concentración de diversas sustancias químicas que están contenidas en la orina. La interpretación de esos colores y su intensidad se puede realizar de dos formas: por comparación de colores, ¿verdad?, que se desarrollaron en esas zonas reactivas de la tira en la cual estamos midiendo, y lo vamos a comparar con una carta de colores en la que se van a presentar diferentes tonos dentro de los límites de rango de medición que me indica la tira. Y otra opción es en un lector automatizado, el cual es un fotómetro de reflexión en el que se emite un haz de luz, y este haz de luz me va a determinar la longitud de onda dirigido a cada zona reactiva de la tira, y se mide la luz reflejada, se procesa y se convierte en un resultado de concentración por un procesador. Este es un método recomendado para estandarizar la lectura de las tiras reactivas. Entonces, como podemos ver, ya les definí, como pudieron escuchar, lo que son las zonas reactivas, que son cada una de las divisiones que están dentro de la tira. Aquí podemos ver en estas imágenes cómo introducimos la tira, en la muestra, y luego la vamos a comparar con estas diferentes tonalidades, que son los rangos de concentración de este posible analito que pueda estar
en la muestra. Obviamente cada tira reactiva o cada zona reactiva de la tira me va a indicar a mí, por ejemplo, elementos como el pH, la densidad, la presencia de leucocitos, de nitritos, de urobilinógeno, de sangre, bilirrubina, bueno, urobilinógeno, entre otros. ¿Ok? Entonces, ya que estamos hablando de un examen químico, es importante verificar la fecha de caducidad de las tiras, verificar de que se está introduciendo correctamente, de que una vez ya se introduce, se ha secado el exceso de orina, colocando la tira al lado, ¿verdad? O dejándola reposar, según la imagen que vemos allí, de un papel que contiene las tiras reactivas, verificando de que estamos colocando las tiras correctamente, en la dirección correcta. Allí nosotros vamos a poder identificar, comparar la escala de colores, y eso es lo que me va a indicar la presencia o no de ciertos elementos dentro de la orina, así como la concentración de otros elementos. Por ejemplo, me va a indicar lo que es la densidad, lo que es el tipo de pH que tiene la muestra de orina, entre otros parámetros. En el examen químico también vamos a hablar acerca de él, o estamos abarcando, y vamos a determinar en el laboratorio el olor. ¿Ok? La orina tiene un color característico que todos conocemos, porque cuando vamos al baño hacemos pipí, por supuesto que sabemos el olor. Y nos sucede también de que a veces comparamos el olor de nuestra orina según la condición de la misma. No huele igual una orina que está súper diluida o una orina que tiene mucho rato, por ejemplo, acumulada en un envase, o cuando vamos al baño, al sanitario, y hay acumulación de orina, obviamente eso también nos da un olor característico. Entonces podemos ver que a lo largo de nuestra vida, más allá de que estamos estudiando este tema, ustedes son estudiantes de bioanálisis futuros, pero aprendemos cuál es el olor normal de una muestra de orina o de la orina en sí. Entonces, cuando estamos en el laboratorio, el olor de la orina me puede sugerir a mí diferentes elementos, olores como a dulce. Entonces, estamos ante la presencia, podemos estar en la presencia de un paciente diabético. Si el olor es fétido, fuerte, puede que estemos en presencia de una infección urinaria. Entonces, es importante determinar y reportar también este aspecto que depende solo de nuestro sentido del olfato, lo que es el olor de la orina. Otro de los aspectos del examen químico es el color de la orina. La orina tiene un color amarillo claro. ¿Okay? Entonces, esta determinación o esta cualidad, este parámetro dentro del examen químico, ¿en qué me ayuda? ¿Y en qué va a ayudar, por supuesto, al médico, ¿no? Porque se lo reportamos para que el médico lo vea y pueda haber un diagnóstico oportuno hacia el paciente. Te va a permitir comparar y establecer un criterio en las posibles patologías, si la hubiera, que puede estar presentando el paciente. Aquí vemos diferentes escalas de amarillo. Ok, vemos, la primera puede ser un amarillo claro, pero cuando ya el color es muy claro, podemos estar en presencia de una orina diluida, por ejemplo. Existen medicamentos que alteran el color. Verificar con el paciente qué tratamiento está tomando, si puede ser alguna vitamina. Por ejemplo, existen condiciones fisiológicas, por ejemplo, en el caso de la mujer, que pueden cambiar el color de la orina, como por ejemplo el ciclo menstrual o la menstruación en sí. Pero también existen patologías que me van a hacer o me van a cambiar la orina. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de una hepatitis, vemos una orina color ámbar. Entonces, existen diferentes condiciones normales, como les acabo de hacer un buen reporte de este parámetro. Esto lo podemos hacer con el recolector de orina, allí como vemos en esta diapositiva. Ya lo hemos mencionado anteriormente, el tiempo primero el transporte de la muestra, ¿ok? El transporte de la muestra debe ser lo más pronto posible, no pueden pasar 2 horas
entre la toma de la muestra y su transporte al laboratorio. Obviamente la orina, estamos hablando de una orina que vamos a procesar dentro del laboratorio, dentro del área de bioquímica, ¿ok? No guía, por ejemplo. Entonces esta orina debe ser tomada en condiciones normales, es debidamente rotulada y llevada de inmediato al laboratorio, tomando nosotros también en cuenta que debemos interrogar al paciente cómo conservó la orina y obviamente cómo la tomó y cómo la llevó al laboratorio. Son parámetros que debemos tomar en cuenta y debemos verificar, porque esta es la fase preanalítica que puede repercutir en mi reporte de orina y por supuesto no vamos a poder dar un diagnóstico acertado o asertivo para el adecuado tratamiento del paciente. Existe otra técnica de recolección de orina, que nosotros debemos tomar en cuenta porque nos podemos conseguir con este tipo de muestra o que debamos solicitar este tipo de muestra para ciertos análisis como es la depuración de orina, Entonces, en este caso estamos hablando de una recolección de orina de 24 horas. Este punto es importante, ya que puede, según donde estemos en nuestro campo, nuestro radio de acción, según el tipo de laboratorio, y según dónde esté ubicado el laboratorio, va a ser frecuente o no realizar una depuración de creatinina de 24 horas. ¿Cómo se recolecta esta orina? A ver, ¿cómo se recolecta? En primer lugar, el envase. El envase debe ser suministrado preferiblemente por el laboratorio. Si no se suministra por el laboratorio, el envase que podemos indicar al paciente debe ser un envase, por ejemplo, de agua mineral de 5 litros, que no haya sido lavado con ningún detergente, con ningún jabón, porque estos elementos químicos van a reaccionar luego con los reactivos que yo voy a utilizar para las futuras determinaciones que voy a hacer con respecto a esta muestra dentro del laboratorio. Entonces, ¿cómo se recolecta? Imaginemos que comenzamos, el paciente va al laboratorio el día lunes a solicitar la información, o que la información se le administra el envase adecuado, o le indica cuáles son los envases que puede utilizar. Y le va a indicar que el día martes, la primera orina de la mañana, que es la siguiente, la inmediata, una vez que se levanta el paciente, esa orina debe descartarla. Y luego las futuras micciones, las futuras orinas, debe recolectarlas dentro de este envase. No se puede perder ninguna gota a partir de la segunda orina del paciente, una vez ya levantado el día martes, hasta todo el día e incluso toda esta orina debe ser recolectada durante estas 24 horas. ¿Cuándo termina el paciente de recolectar la orina? Una vez que toma la primera orina de la mañana del día miércoles, porque estamos asumiendo el ejemplo de que comenzó el día martes. Entonces este paciente se acostó el día martes, despertó el día miércoles y la orina que va a miccionar, que se va a tomar, una vez que se despierte, esta orina también se recolecta. Repito, es sumamente importante de que el paciente no pierda ni una gota. Si se levantó en la madrugada y se lo olvidó, pues ya esa muestra lamentablemente ya no es representativa, ya no es adecuada, porque recuerden que nosotros aquí estamos trabajando primero con la concentración de metabolitos que están que han estado durante un término de 24 horas, aparte que para la futura determinación o el futuro cálculo de la depuración en sí, pues también se toma el volumen de la orina. Por lo tanto, si estamos trabajando con un volumen que no es el correcto, obviamente nuestros resultados van a variar y no van a ser los correctos. Es sumamente importante aclararle al paciente toda esta metodología para que él pueda hacer una adecuada recolección de la muestra, ya que
Obviamente aquí, como en las anteriores tomas de muestra de orina, nosotros no somos partícipes directos en esta recolección. Nuestro deber es simplemente entrevistar al paciente, educar al paciente, entrevistar al personal médico o a la persona que nos está llevando la muestra al laboratorio. Una vez que el paciente toma la muestra, la primera orina de la mañana del día miércoles, como lo estamos ilustrando en este ejemplo, pues la muestra debe ser llevada de manera inmediata al laboratorio, donde se conserva a 4 grados centígrados en la parte de la nevera, en la parte de abajo, que debe tener que tiene aproximadamente esta temperatura 4 grados centígrados durante toda la recolección de la muestra. Es una orina que no debe congelarse, simplemente debe estar en un espacio con aire fresco y, bueno, posteriormente trasladada al laboratorio. En este caso también debemos interrogar al paciente cuánto tiempo transcurrió, aunque es fácil para nosotros suponerlos porque debería ser una orina que debe llegar a nuestro laboratorio a las 7 o 8 de la mañana, asumiendo de que el paciente se despertó temprano, se tomó la orina y luego llevó o envió la muestra al laboratorio. En el caso de que son pacientes con muestras que se han enviado, un paciente que no se puede trasladar al laboratorio, obviamente también debe hacerse una toma de muestra sanguínea. Estoy profundizando un poco más porque también es importante hacer algunas determinaciones a nivel sanguíneo. Repito, estoy yendo un poco más de lo que es solo la recolección de la muestra de orina, ya que nosotros debemos hacer una comparación y unos cálculos tomando en cuenta la concentración de creatinina en orina y la concentración de creatinina en sangre. Pero bueno, solo en términos de recolección de la muestra es importante bajarle las instrucciones al paciente y nosotros ser garantes de que vamos a hacer cumplir los criterios. Si sabemos que este paciente o que esta muestra no es la representativa de que hubo un periodo de tiempo en el cual no se recolectó la orina dentro del recipiente adecuado, es una muestra de orina que lamentablemente se debe rechazar. Recordemos que no estamos solo para cumplir el deseo del paciente, ¿no?, sino para ser garantes de un adecuado reporte de laboratorio para un correcto diagnóstico. Bueno, esta fue toda la clase, espero que haya sido de su utilidad y estamos atentos a posibles dudas. Soy la profesora María Isaac y un gusto compartir con ustedes. Gracias.